buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. Hoy, la primera tertulia del 2023 y bueno, tenemos una invitada de lujo. Se trata de Angélica Aguirre. Ella está aquí en el Reino Unido, es productora, es mil cosas. Y con ella queremos hablar de esa experiencia de vida aquí en el Reino Unido. Bienvenida, Angie, como preferimos llamarla, a la tertulia del martes. María Victoria, muchísimas gracias por la invitación. Este espacio, esta entrevista es particular, porque claro, yo me dedico a hacer que la gente con la que trabaje es la que esté frente a las cámaras. No, todo para mí es siempre behind the scenes, detrás de cámaras. Gracias por la experiencia, la invitación, el tiempo. Bueno, para que sepas lo que significa estar allí. No, bueno, nosotros felices a los amigos de la tertulia les contamos, ella es original de Ecuador, de Quito, pero con un acento así, le decía yo fuera de cámara que ese acento no es quiteño, no es andino, parece, tiene una mezcla increíble y pues ella misma es eso, ¿no? Entonces, pero para ti, ¿quién es Angie Aguirre? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Chiquitita. Solía decir primero madre, después mujer y después todo lo que venga detrás. Pero ahora ya con una mujercita de 21 años, me Mm. replanteo el ser primero madre y no porque yo quiera, sino porque ella quiere. Ella quiere soltar, ella quiere abrir alas, ella quiere volar y es como en dónde estoy, ¿no? ¿Quién soy sin ella y sin la responsabilidad que implica criar un ser humano? Y creo que parte de esa respuesta fue hace 5 años ya que me dio por cambiar de carrera, estando ya grandes, bueno, 6 años en realidad. Reinventarme a esa edad fue durísimo. Entonces, ahora soy una mujer llena de sueños, soy una mujer que ha alcanzado muchas cosas, pero que todavía tiene mucho por hacer. Ay, qué chévere. Soy madre profesional, cocinera a veces, madre de dos perritos que absolutamente amo con mi vida, pero sobre todo eso, soy una mujer llena de logros, pero también llena de muchas metas por alcanzar. Interesante. Bueno, pero vamos a hablar desde el comienzo. Ecuador, Quito. Ujú. ¿Cómo, qué recuerdos? Hace mucho que dejaste tu país, uno diría, pues ya ni me acuerdo, pero sí te acuerdas, porque fue esa base de lo que eres. ¿Cómo era esa Quito? ¿Cómo era esa casa donde vivías antes de lo que eres ahora? Am, Hay una mezcla muy particular porque mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y aunque los primeros años después del divorcio estuve viviendo con mi padre, cuando tenía que 15 años, un acto de rebeldía y de alboroto de esa edad, me llevó a vivir con mi mamá. Yo creo que obviamente gran parte de una niña que estaba con, ¿sabes? Cuando se fue mi mamá de casa, me quedé a ser la mamá de la casa, la responsable de mis hermanos y tal. Y buscaba como eso, ¿no? Ese pedacito de niña que todavía me faltó por vivir y en ese entonces muy resentida también con la vida, con mi mamá, con mi papá, con todo Dios en ese momento, obviamente. Ya sabes que un adolescente es incomprendido por todo el mundo. Por eso te digo, fue un acto de rebeldía el irme a vivir con mi mamá. Literalmente me fui con ella y de ahí empezó una vida completamente diferente, porque de haber sido el pilar que ayudaba a sostener la casa, mi papá, el emocional y bueno, obviamente económicamente no, porque se da, ¿no? Pero de haber sido el adulto responsable siendo tan chiquita, pasé a ser la niña consentida de mi mamá y de mi padrastro. Y, y nada, o sea, fue como unos dos mundos completamente opuestos en un periodo de tiempo muy corto de vida y muy importante para mi desarrollo también.
Entonces llegué con muchas iras, con como te digo, mucho resentimiento, mucha culpa contra mi mamá, no mía misma, porque obviamente a esa edad uno no tiene culpa de nada. Es una culpa en contra de mi mamá a vivir con ella y pobrecita le hice pasar las duras y las maduras en su momento. ¿Y lo hacías a propósito? ¿O te lo pensabas, voy a hacer esto? ¿O Realmente salía lo hacía- naturalmente? No, no, créeme que lo hacía a propósito, porque para mí mi mamá era la culpable de mis males. En ese punto, obviamente no entendía como te digo, han sido años y es un proceso muy largo, pero en ese momento mi mamá era la culpable de mis males, la que, la que tenía que pagar por cada lágrima que yo derramé. ¿Y qué Y cosa le fui hiciste así? mala con ella, y fui mala con mi mamá y Qué pecado. ¿Y te acuerdas de alguna de esas travesuras? eran maldades, porque digo, no sé, eso, no sé si son travesuras, son maldades que poco o nada caso le hacían, o sea, era como si me daba la gana de desaparecerme un fin de semana con mis amigos, ellas sabían dónde yo estaba, pero salí y me iba y no la llamaba el fin de semana. Era ella la que estaba buscándome a ver si estaba en casa del fulano o en casa de Mengano, porque eso sí eran dos lugares y punto. Pero yo sabía que estaba en lugares seguros, ¿no? Primero porque era como tipo de hogares en los que a mí me hubiera gustado estar y otra porque eran lugares en donde los padres de mis amigos me recibieron de una forma tal que de hecho son amigos míos hasta, o sea, obviamente no hemos perdido contacto y tal precisamente por eso, porque me hice parte de las familias respectivas y llegué a tener ese vínculo con ellos. Entonces, en mi propia locura, mi necesidad de estar segura también, porque pendeja no era, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Eso de que, por un lado consciente, pero por otro lado al mismo tiempo, pues, sin importancia de lo que sintiera o dejara de sentir mi mamá, o quizá con esa necesidad de que también sintiera y que también le doliera o que también se enojara. Pero ahí encontré, en el hogar con mi mamá, encontré ¿cómo te digo? Un balance que fue mi padrastro. Mi padrastro era veterinario y claro, él tenía una vida diferente, ¿no? Claro, Estábamos y siempre dijo, este animalito yo lo entreno. exactamente, exactamente, y nunca a cuestión o a modo de coerción, porque en nuestros padres, en nuestros mayores siempre está ese particular de se hace lo que yo digo porque yo soy el adulto y tal, o sea, no es una democracia, esto es una coerción porque yo soy el mayor y esta es mi casa y tal, no, 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 pero para nada, o sea, para nada esa vuelta. Entonces, mi padrastro, que en su momento empecé yo de voluntad propia a llamarle papá, y aunque en principio no era la intención, sino porque yo me refería al papá de mi hermanito chiquito, del segundo matrimonio de mi mamá, precisamente en ese momento, yo 15 años, mi hermano 2. Entonces, Wow. 2, 3 años tenía para entonces. Entonces, claro, cuando alguna vez le pregunté, ¿y el papi? A mi hermano, ¿no? Pues como, ¿y el papi? Se lo tomaron como que yo me estaba refiriendo a él como, ¿A qué como tú le papá. decías papá? Sí. Exactamente. Entonces, y me acuerdo tan y mi papi estaba dentro del lugar comercial en el que teníamos, o que tenían ellos, perdón. Y, y sabes, entonces, claro, él salió de detrás de los vestidores y me dice, sí, mija, aquí estoy. Ay, qué lindo. Me imagino que para él fue una gran Exacto, y emoción. tenía los ojos así todos chocoleados y yo como, uy, caray, no era mi intención, pero si le gusta tanto, bueno. Y bueno, eso pasó y tu relación otra vez con tu papá, con el tuyo, como En ese tus momento estaba muy hermanos. quebrada, como muchos años, porque claro, te digo, salí, como te digo, un acto de rebeldía, fue una cosa muy complicada, dejé de verlo por muchos años, de hecho el hecho de haber dejado la casa de mi papá me alejó de mis hermanos, pues de los que vienen conmigo, que digo, a los que cuide. Y eso fue una etapa muy dura de mi vida, muy dura de mi vida, porque
en medio de esa rebeldía, en medio de esa necesidad de cuidarlos a ellos también, porque mi relación con mi papá estaba muy, pero muy quebrada. Precisamente como te cuento, en medio de la rebeldía hice cosas muy locas con en contra de él también. Yo creo que en contra de él sin mayor, sin mayor conciencia de lo que estaba haciendo, pero sí, o sea, yo no sé, en medio de la rebeldía de ese momento, quizás sí. Y, y llegamos a extremos muy fuertes, muy fuertes. Y en casa de mi papá sí a una manera de coerción absoluta, ¿no? O sea, y a golpes y demás. Entonces estaba en absoluta rebeldía contra él. De manera que cuando salí de casa, pese al pánico que le tenía, no volví más, o sea, no cerca de él. Era un par de años después, justo cuando ya me venía para aquí, con 17 años, me fui a despedir de mis hermanos, específicamente porque quería estar con ellos y porque él entonces ya estaba casado con otra señora y ella había acabado de tener un bebé. Y yo quería conocer a mi hermanita, pero igual fue como, claro, una locura mía de haber pretendido estar ahí. De hecho, no la conozco en persona, mi hermana, porque tiene, pues eso, tiene 28 años ahora y no, y ha vivido en Ucrania y nos tratamos con todo el amor del mundo a través de una pantalla, pero en persona no nos conocemos. Y cuando estuve en el Ecuador hace 7 años, ella no estaba, entonces no la conocí nunca en persona. Ya, esas vidas de otros que terminan influyéndonos. Hoy, ¿qué sientes? Porque, bueno, han pasado tantos años, ha pasado tanta agua bajo el río, como dicen. ¿Y cómo te sientes hoy frente a todo eso, esas experiencias juveniles? Creo que ahora puedo hablar de ellas y de los dolores que en su momento me causaron sin resentimiento, sin dolor, sobre todo. Porque uno perdona, pero no olvida. Y el no olvidar hace que de a poquitos vayas tomando la experiencia y enriqueciéndote de la experiencia, pero eso, o sea, ir sanando el corazón porque es la parte importante, o sea, no por el bien de los demás, y eso es lo que digo, es el perdón, y de hecho en algún punto, en alguna cosa escuché, el perdón es una acción muy egoísta, porque tiene que ver con tu bienestar, no con el bienestar de los demás. Los demás, bueno, si me quieren pedir perdón bien, si no, yo quiero vivir en paz y estoy acá en paz. Entonces, a quien sí pedí perdón fue a mis padres, definitivamente, porque en su momento, como te digo, actos de rebeldía en esa edad, pataleando contra el uno, pataleando contra el otro, salí, me fui como sin gratitud también por todo lo que había hecho mi papá en su momento y con todas sus, yo creo que a la extensión que pudo, porque se quedó a criar 3 hijos, aunque él peleó por sus 3 hijos y no de una buena manera, dejando a mi mamá en la lona también, pero, ¿sabes? Él se las jugó todas por sus 3 hijos y hizo de todo y de todo para poder criarnos de la mejor manera que sabía, pero ahí quedó. Y mi mamá, por su lado, también, en su momento, su divorcio, el porqué de sus razones son muy duras también en un matrimonio brutal, con abusos y tal. Entonces, que era importante. Entonces, ahora como mujer puedo ver otras cosas. Ahora la gama de situaciones y colores de ese momento se ve diferente. Entonces, aprendí mucho de ello, ha enriquecido mucho mi alma y mi corazón, pese a lo duras de las experiencias en su momento. Y ahora tengo ¿qué te digo? La oportunidad quizá, no sé cómo llamarlo. am, la necesidad a veces también de compartirlas con mi hija, adornando ciertas cosas porque Sí, yo no fui tan mala. que no, yo al contrario, con ella he sido muy frentera al respecto, ¿sabes? Muy, ¿Qué esto, dice esto, ella? ¿Qué dice ella de esa madre? Ah, viste, y tú sí lo hiciste y si yo no lo hago, y si yo lo hago igual, tú no me lo vas a permitir. no, y fíjate que esa es una de las cosas, ¿no? Que yo creo que el haber compartido con ella las locuras y los porqués y los por dóndes de ese momento ha hecho de ella un
personaje particular, muy diferente. Siempre fue una viejecita en un cuerpo chiquito y ahora que está grande, más todavía. Estoy beyond, ¿cómo se dice en español? Beyond orgullosa de mi hija porque es una mujercita súper centrada. eh, claro, me he pasado toda su vida haciéndole unas alas bien grandes y bien fuertes y ahora que quiere volar, el corazón se me estruja, La pero vas a dejar, la vas a dejar. que se coma el mundo, ¿no? Que Sí. no voltea a mirar para atrás, un pobrecito mi mami. No, 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 señora, yo tengo hartas cosas por hacer consigo. Usted también, usted levante. Pero enriquece, esas cosas enriquecen. Ahora, bueno, tú dices 17 años. Volaste tú también, porque además por un momento, Yo crucé el charco, o uno lo sea, ve, cuando tenías los 17 años que te considerabas una mujer sota, independiente y todo, pero eras una niña. exactamente, ¿Cómo exactamente. fue ese golpe? ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Qué te tocó hacer? Llegar a un mundo que nada tenía que ver con los niños. Sí, y fíjate que por eso te digo, en el momento fue un choque más fuerte de lo que pudo haber sido si yo venía aquí a los 15 años que a lo que fue venir a los 17 porque hasta los 15 estaba siendo el adulto responsable, entre comillas, adulto, que apoyaba a mi papá, el que criaba hermanos, o sea, el muy responsable, ¿no? Me chantaron responsabilidades y una vida que, entre comillas, me adelantaron 10 años a la edad que tenía, pero el haberme ido a vivir con mi mamá, en cambio, me hizo una consentida, una mimada, una malcriada en muchas cosas. Y gran parte de eso fue responsable mi papi. Bueno, en paz descanse, porque mi papi murió ya hace algunos años. Pero él, entre comillas, fue como mi balance. Él me enseñó a punta de amor y a punta de paciencia y a punta de, de mostrarme las cosas. ¿Y por qué se ahoga en ese vaso? Sálgase de ese vaso, ya está. Mire que acá hay mucho espacio. Ese tipo ese tipo de reacciones me daban, ¿no? Yo, ¿por qué no sé qué? El drama de ese momento. El papi decía, ¿usted se da cuenta que está parada en un charco de agua ahogándose? Charco, un vaso. Pues mamita, sálgase del vaso. Cosas así me decía y es como, pues sí, ¿no? Un pasito para Eso allá y fue lo que hiciste, y eso fue lo que hiciste. Saliste del vaso ecuatoriano, que era muy chiquito, muy apretado, y te llegaste a un vaso más grande que, bueno, Exactamente. Ese fue el problema en su momento porque él me dio esas alas para coger y volar lejos o me dio los impulsos para creer que yo podía y cuando llegué aquí, pácatela. Es decir, el golpe más duro. Porque claro, 27 años atrás te digo, era, pues no sé cuántos años llevas tú acá en Londres, pero no sé, no mucho. dentro de mi, dentro de mi visión a ese momento un mundo quizá muy gris desde mi perspectiva. Ya no estaba consentida, mi papi me había regalado un carro por mi cumpleaños, yo podía hacer y deshacer, y venía, total tenía que me mantenga, although en un momento fue la necesidad de no seguir pidiendo, "Ay, es que es el cumpleaños de mi novio, es que es esto y lo otro, y papi necesito, y ya me daba cosita, ¿no? O sea, ya me sentía como muy grande para eso, como necesito trabajar, y me puse es que a trabajar en una oficina por allá y hacer cosas, y fue como, pero esto no alcanza. Te diste cuenta de verdad lo que valía todo. Exactamente. Entonces, por eso digo ese impulso de, no, 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 yo tengo que ir a hacer otra cosa en la vida. Y un año antes de yo venir para acá, mi mami de crianza, que es específicamente la hermana de mi mamá, cuando mi mamá me tuvo, ella estaba en la universidad, estaba estudiando. Entonces, no, en un momento fue parirme, dejarme con mis abuelos y mi mami, su última hermana, y ellos fueron los responsables, entre comillas, y ella siguió estudiando, y mi papá también estaba en lo suyo, o sea que cada uno. El caso es que para cuando ellos se juntan primero y luego se casan, y etcétera, etcétera, yo ya estaba más grande, y me habían dejado a cuidado de mis abuelos y de mi tía, entre comillas, ¿no? Y claro, ella era un pilar, pero el pilar mío de fuerza emocional en mi infancia, al punto que tengo un poco de historias locas al respecto, pero ella, o sea, para mí
sí que está mi madre, pero mi mami, la que aquí está aquí en el fondo del alma, es mi mami, mi La tía. tita, la tita, yo le llamaría. Bueno, te digo, Digo la titas cosa que también. yo hago es la una llamo mamá y la otra, y mi mami es mi mami, la que está aquí, mi mami. Para no confundir. Para que no se confundan, y a veces Daniel Castañeda, con quien trabajo, me dice, acuérdame quién es la mami y quién es la mamá. Exacto, para no confundir. Bueno, Estoy hablando, y sí, este- que dijo, no sé qué, y mi mami, esa era la tía, ¿right? En fin, ella se vino, de hecho que fue a ella quien fui a buscar cuando me dio la rebeldía, te digo, dejar la casa de mi papá, fue a ella quien me fui a buscar. Y bueno, obviamente ella estaba soltera en ese entonces todavía, no sé qué, fue con ella con quien quise vivir, etcétera. Con ella fue retomar esa relación mamá-hija que teníamos y más aún, más consentida todavía. Pero ella se me vino a Londres un año después Ah, dijo, esta niñita no la dejo sola por allá. y yo quedé coja de vida, o sea, en ese momento. Al revés, ella se vino primero, te digo, o sea, me Mm, refiero, mm. se vino Ok, a Londres sí. un año Ah, tú después. fuiste la que dijiste, para allá me voy. Yo Allá soy está mi mami, me voy la- con ella, exacto, era yo detrás de mi mami, no era exactamente, y claro, aquí se veía la oportunidad de poder estudiar, de poder trabajar, de poder esto, lo por lo otro, no sé, sueños locos que en su momento, y digo sueños porque obviamente no tenía claras las realidades de este país, entonces. Y llegué aquí y ya me habían puesto en mis tías y un par de primos míos grandes que ya estaban acá, ya me habían puesto el contexto de que no puedo seguir siendo la niña malcriada, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, que voy a trabajar y tal. Y yo sí, claro, yo voy a trabajar. Un par de años que trabaje y estudie ya, regreso pulido el inglés y yo sí, yo sí, yo sí. Pero claro, aquí los primeros meses madrugando a una limpieza en la mañana, madre mía. Y no podía con la Henry, con la Hoover, la Sí, la gente, aspiradora, la no famosa. podía con esa vaina, cómo me enredaba, por Dios. Era, yo pasaba la máquina y el tubo enredado y más de una vez me caí y era como, no puede ser que sea tan inútil, por Dios, ¿cómo me opté por cargar la máquina y hacer la Hoover literalmente cargada la máquina? Imagínate, o sea, Bueno, buen ejercicio, eso sí. terminaba muerta con unos brazos de Imagínate. luchador después de haber cargado esa máquina todo el tiempo, todas las mañanas Pero y todas las increíble, ¿no? De madrugadas. pasar de ser una niña consentida, una niña que, bueno, si bien tenía responsabilidades cuando tu padre, pasar un trabajo tan duro que, que incluso mucha gente a quien le toca hacerlo. Y sin embargo es un trabajo no solo duro físicamente, sino que afecta a muchos emocionalmente, porque Totalmente. es un trabajo desmoralizador, se puede decir. Exactamente, pero desmoralizador obviamente no porque valga menos, ni mucho menos, No, sino que es precisamente el cambio de vida lo que desmoraliza. claro. Es el hecho de sentirte la última rueda del coche por allá, el tapete de otra gente, y eso es muy, muy duro. Pero creo que también te endurece, te enfuerza se dice, no, no, te enforza el carácter y, y yo no sé, yo agradezco cada minuto, cada trabajo, cada experiencia, porque si no, yo creo que era mi path a seguir, mi camino a seguir, y eso no lo quitaría. Que yo creo que cuando uno dice, ay, ¿de qué te arrepientes? ¿Qué no harías? Y no. En algún momento dije, inclusive por las experiencias de vida de mi hija, porque mi relación con su papá no, pues terminó mal, obviamente. En algún momento pensé, si no, a lo mejor, si pudiese volver hacia atrás, no tendría la niña. Y no tendría la niña no por lo que significa los sacrificios o las vueltas o los problemas, y etcétera, todo lo que implicó criarla, sino por ella, porque en su momento la tuve por egoísmo mío, porque yo quería, porque era la hija del amor de mi vida, porque yo era capaz, porque yo podía, y eso
y más no puedes ver algo más lejos de la realidad, de lo que es criar un ser humano y que te va a tener traumas, que va a tener problemas y que va a tener necesidades que uno con todas las ganas del mundo no puede cubrir, porque donde definitivamente todos necesitamos un papá y una mamá. Claro. Y mi hija padeció muy duro cuando pequeñita esa falta de su papá, esa necesidad de su papá. Y yo cometí el error de crear una imagen ficticia de quién era su papá y no le permití jamás a nadie que hablara mal de él, a ella sobre todo. Entre ellos podían decirle misa, pero a mi hija no le podía decir nadie nada en contra de su papá. Y lo tenía súper claro, ¿no? Porque encima de una familia grande era como, tiene que, nadie puede hablarle a mi hija mal de su papá. Y claro, fue hasta cuando ella se puso grande y ella se dio cuenta de las verdades y cuando tuve que decirle que no, que su papá no era que vivía lejos, sino pobrecito no tenía plata y no podía venir, que es eso, que estábamos, nos separamos y que ella no, y que él no quiere ser parte de nuestras vidas. Duro, duro, duro. Pero bueno, pero todas esas son cosas que enseñan, ¿no? Y mírate ahora, ¿cómo fue esa transformación tuya personal para llegar a, a lo que has logrado? Tú dices, hiciste, los últimos años han sido determinantes para ti en tu cambio en todo sentido, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido eso. Absolutamente. Yo creo que empecé con mi vida profesional, la empecé con la visión de que ya tenía una niña pequeña y, y tenía que levantar cabeza. Y no levantar cabeza trabajando de sol a sol para tener la nariz fuera del agua. No, necesitaba salir del agua y salir del agua y sacar a mi hija del agua y etc. Empecé haciendo hospitality. Trabajé y estudié, de hecho, hospitality, que fue mi primera carrera. De hospitality cambié a PR, que again, esto fue de estudiar hospitality business, operational management. De operational management salté a PR y, y claro, haciendo PR fue como divertido todo el tiempo que estuve allí, aprendí muchísimo, pero también me batí entre la boca a tiburones porque la industria de la moda es brutal, brutal. Trabajé para Burberry, para el showroom de Burberry aquí en Londres. Y, y claro, manejé el showroom de Burberry en su momento. Empecé como asistente y obviamente unos años después estaba manejando el showroom. Pero claro, es como te digo, es una industria durísima, durísima, pero fue un accidente el que me hizo bajarme de ese pedestal en el que estaba, porque llegué a tener lo suficiente, tenía un chofer en la puerta. O sea, fue una vida un poco particular, me costó mucho y eso era workahólica absoluta, siempre estaba metida en el trabajo. El chofer me recogía con la niña en la mañana a las 6:30, 7 de la mañana, pasaba a dejarla por la Charmander y después al trabajo. Y de regreso, 8, 8:30 de la noche, lo mismo, el chofer me recogía, recoger a la niña y a la casa. Y cuando no estaba en el país, pues se quedaba con mi hermana, con mi mamá. Y era una vida muy alejada y que por mi hija, pero sin mi hija. Andrea tenía 7 años cuando me tuve un accidente brutal porque casi me rompo la espalda, quedé paralizada por un tiempo, amuletas y tal. Me tomó un año y medio más o menos salir de ese proceso porque fue durísimo. Y mi hija me dijo un día allí, abrazada a mí, acostada al lado mío, que ella estaba agradecida con el accidente. Ay, qué interesante. Porque tú recuperó a su mamá. Porque recuperó a su mamá. Y claro, eso fue un dictamen y no, no, ni carrera, ni plata, ni nada. Creo que me acuerdo los primeros días saliendo dizque a trabajar o haciendo otras actividades y mi hija esperando al chofer en la puerta. Y nosotros, no, mamita, nos toca en bus. En bus.
Cuéntanos, bueno, hay varias historias que uno siempre quiere compartir. Contar, sí, 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 pero rapidito así, ¿cómo fue ese accidente? Porque mira que uno va hablando y va dejando como sí, trazas me de... caí en las escaleras, me caí en las escaleras. El Barry, nos mudamos al nuevo edificio, bueno, en ese entonces nuevo edificio, un edificio precioso, no sé qué, pero los pisos del perfecto mármol blanco, mármol blanco. Entonces las escaleras del ground floor hacia el basement son, o sea, no están como las demás, ¿sabes? Es que es mármol en bordecito perfecto y tal. Y a mí me dio por ir por un documento y como los ascensores estaban ocupadísimos porque ya todo el mundo se estaba yendo al edificio porque teníamos un evento que estaba manejando yo. Me faltó un documento y fui, y por no esperarme los ascensores bajé caminando. Y un momento en que entaconada, ¿eh? Porque con los 1,54 míos, entaconada siempre. 3 centímetros de tacón, el vestidito lindo y no sé qué, y el documento en la mano agarrada del de la andén banda. caminando, caminando y leyendo al tiempo. Es que solo a mí se me ocurre. Pensé que ya llegaba al final de la escalera y hice un paso mal y claro, de pronto, y esto fue el recordar un accidente de carro en donde me destrocé la nariz, de pronto me vi cayéndome sobre mi nariz otra vez en el precioso mármol blanco de la compañía. Le iba a ensuciar el mármol. No, te cuento que o sea, pensé en mi nariz otra vez y una reacción muy estúpida de segundos sin pensarlo, obviamente lancé el cuerpo para atrás, pero claro, atrás me recibieron las escaleras. Entonces, una de los bordes de la escalera se me clavó en la nuca y la otra en la cintura. Y ahí quedé, quietecita, no me pude mover. Llegó la ambulancia, me pusieron en un stretcher, me pusieron toda ¿cómo se llama ese medicamento que le ponen a uno para que no le duela? Bueno, me inyectaron un par de veces y cada vez que trataban de moverme, yo veía a Satanás aquí enfrente, o sea, es que no era capaz, era tanto el daño de nervio que tuve que, pues claro, te digo, fue cortarme la ropa, te digo, o sea, fue patética mi salida de Barbary porque salí en un stretcher con cuello puesto y Collar con todo, mejor ya dicho. drogada, porque ya el último ya para el dolor. Y Entonces, obviamente el evento no lo esto pudiste siguió porque eso puede eso pasa así hubo el particular del accidente, eso porque además, claro, todo estaba pasando en mientras otro la gente nivel. Si nadie se dio cuenta en el evento, nadie se dio cuenta. los Y invitados. así debe ser, ¿no? Así debe ser. Exacto, behind the cámaras todo. Eso Bueno, pasó. eso es increíble. ¿Qué sentiste en esos procesos ya? O sea, supongo la revelación de saber que ahora ya tenías que ver tu vida de otra manera, ¿no? Y la niña con ese mensaje, qué felicidad que te haya pasado esto, ¿no? Again, un sacudón de vida tenaz, una motivación muy diferente porque, como te digo, estaba contenta en ese momento, económicamente estaba muy bien y todo, tenía planes diferentes, obviamente a la altura del salario en el que ya estaba ganando. Y en ese momento, con 30 y qué, 31 añitos, claro, 31, Vieja, 30. muy vieja, estabas muy Vieja, claro, pero a esa edad, claro, una ya se siente. No, no, ríete, pero a mí me duró el luto de cumplir 30 años, yo creo que 4 días. No querían oír que me diga feliz cumpleaños, porque yo visualicé mi vida con logros y con cosas físicas, quizá muchas otras cosas a mis 30 años. Y después me vi apenas ascendiendo con una niña a mi costado y sin mayores logros en la vida. O sea, entonces me sentí muy, muy duper frustrada y claro, para ser latina a los 30 años con apenas una hija divorciada y sin mayor logro, era como, te digo, era una frustración brutal. Y mi hermana, de hecho, Cecilia me hizo una lista, o sea, imagínate que ella me apareció con una tarjeta de felicitaciones, con una lista de todas las cosas que había logrado. Y yo como, mira, o sea, te empeñas en ver lo negativo, pero mira todo lo que has hecho, todo lo positivo y tal. Y entonces fue como,
Ok, bueno, cumplo los 30, ya que más. Como que era una opción, dame el favor, como que era una opción. Pero bueno, 30 años y han pasado 20, ¿no? Casi. Ujú. No, no, no tantos, pero 15 años, desde ya. entonces 15 años. Sí, Los y 40 ya los recibí diferente, los 40 los recibí con mucha más gracia, mucho más contenta de lo que estaba hasta entonces, pero todavía en medio de una transformación, porque después de PR vino la televisión, o siempre tenía como esa ansiedad particular o esas ganas de hacer producción de televisión y cualquier programa, película que tuviera que ver con producción, esto de behind the scenes y la productora de televisión y sobre todo dirigiendo un programa en vivo. No veas, o sea, eso me chiflaba completamente. Pensaba yo que eso yo sería buenísima para eso porque yo haría esto, yo haría lo otro. O sea, era una fantasía entre comillas, pero al mismo tiempo era como, a ver, Angie, ya con 38, 39 años, mamacita, muy mueva. lejos, pero empiece otra vez. Y, y fue una charla de cambios de vida y no sé qué, de un colombiano muy querido él, al que de hecho le hice piar la primera vez, que estando dentro de la charla fue como, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y tal, y mirando a mi hija como he estado haciendo hasta ahora, mostrándole el camino a mi hija con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me detiene? Por ahí empecé a buscar un curso de producción de televisión para ver de qué se trataba y si es cierto que me gustaba y no sé qué. Empecé a averiguar no, en realidad no, averigué con la universidad con la idea de hacer un diploma, unos 6 mesecitos, una cosa, según yo, una cosa que me dé el pie para entrar, porque cuando me puse a buscar un trabajo de junior en la industria, obviamente mis calificaciones, mi CV No no daba. pegaba en una parte, o sea, y es que usted no tiene, o sea, claro, hay un montón de niñas que estaban con 25 años y tal, que tenían más experiencia que yo en el campo, obviamente. Entonces fue como, bueno, tengo que meterme por ese lado, ¿no? Y empecé en esas. Y cuando preguntando a la universidad, la decano de la facultad en ese momento, me contactó y me dijo, bueno, me ha llamado mucho en particular tu aplicación, estás ya grande. ¿Qué es lo que buscas de esto? ¿Por qué a esta edad tal cosa? Y ahí me di cuenta que necesitaba, como te digo, mostrarle el camino a mi hija, pero sobre todo porque implicaba que el sueño particular de mi hija era ser actriz, o es ser actriz, porque es lo que está estudiando, por lo que pues para lo que se está preparando. Pero yo la veía como en un mundo tan, como queriendo lanzarse a un vacío y a un hueco negro con esa carrera. O sea, como una de cada 10 millones made it en la industria y mi hija quiere eso y aunque quiera apoyarla, que haga lo que ella quiere, carajo, la voy a botar a un hoyo negro. Y sin embargo, siendo parte de la industria en la que a mí me gustaría o yo soñaría estar, allá voy. Entonces fue esta idea de lanzarme al vacío yo primero, de, Para de luego abrir, ayudarla a ella. de ayudar, de asegurarme de que ella viene por un camino, al menos un poquito más alumbrado, y al mismo tiempo cumplir con un sueño mío. Por ahí empezó, la universidad me dio la oportunidad. Cándida en ese momento, que era la decano, me dijo, bueno, la universidad te puede ayudar a hacer esto, lo otro, aquello, claro. Y fíjate que para su momento todo tiene su lugar, ¿no? Yo coincidí en los espacios en donde la universidad necesitaba. ¿Verdad? Eh, este porcentaje de, primero latina, tic, extranjera, ¿no? Luego mujer, tic. Y luego adulto más, tic. O sea, metí 3 tics en la aplicación en lo que ellos necesitaban para su cuota de variedad en la universidad y ellos Quedaste me perfecta. ayudaron, ellos me ayudaron a hacer las aplicaciones porque yo no tenía ni idea cómo hacer las aplicaciones y tal. Ella misma me hizo, ella me dio un trabajo previo a empezar, y empecé trabajando con ella 6 meses antes de entrar como su asistente.
Y luego ya en la universidad, entonces quedé en un arreglo particular con la universidad. Ya tenía una experiencia laboral, empecé a trabajar con ella y luego con el título como tal, me disputaban para poder darme una maestría honoraria al final de la carrera. Y fue, Wow. o sea, fue una cosa con la otra. Entonces era como, si digo no a esa oportunidad había sido pendejo, pero también implicaba que a mis 39 años de edad iba a empezar a estudiar de nuevo full time, a estudiante de universidad full time otra vez, ¿sabes? Entonces fue un salto duro, fue un salto durísimo. Y Pero luego, lo valió, no valió. totalmente. Y consecuentemente, años en donde trabajé haciendo anything and everything que estuviera related, ¿cómo se dice? Que Relacionada con... relacionado a la carrera, a la industria, y he trabajado en muchísimas cosas, no me quedé quieta nunca. Me gradué con honores primero en la en la, carrera. bueno, sí, el principio, lo que pasa es que, claro, imagínate que empecé estudiando Live Events and TV Production, porque Live Events, obviamente, al haber hecho Eventos PR, de... era por donde me podía meter. Pero la carrera cambió de nombre a mitad en el segundo año y empezó a ser la TV and Film Production. De ahí que el título tiene, mejor dicho, son 4 líneas de título por todo lo que está incluido. Se queda en productor y punto. ¿Sabes? Tiene un título raro. Y luego, claro, al especializarme ya en la maestría, hice film production. Entonces me especialicé en eso. Entonces he trabajado en algunas películas, he hecho muchísimos videos, eh, no sé, creo que, como te digo, anything and everything, tanto en las grandes ligas En las como en chiquitas. short films, Es que no hay, como, no hay un negocio pequeño, ¿no? no, It's not no, business around, ¿no? no, 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 Todo creo tiene- que sí con menor budget, pero definitivamente no es trabajo Ahora, pequeño. ¿cuál es el secreto? Porque alguna gente a veces dice, bueno, si me voy por, si eso es pequeño, no le metas mucho, o si esto es grande, dale todo. ¿Tú crees que, cómo ves cuando ves cosas chiquitas? Porque primero que todo, tú te mueves en un ámbito de trabajo muy, muy amplio, ¿no? ¿A dónde pones más las fuerzas? ¿O se lo pones a todo? A todas, porque todos los proyectos, el éxito de cada proyecto tiene mi nombre puesto, tiene mi crédito en ello. Si salgo con 4 babas y con un proyecto, pues 4 babas vienen de crédito y eso no le sirve a nadie. Bueno, ya. Y bueno, en este momento donde estás otra vez súper ocupada, súper ejecutiva, con un rol bien importante como productora ejecutiva senior y haciendo y sigues haciendo apoyo cultural a la comunidad. Bueno, haces mil cosas. ¿Quién es ahora, después de todas estas vueltas, hoy, ahorita qué reflexión puedes hacer de ti misma? Una mujer con muchas ganas, una mujer necia. Sí, una mujer con muchas ganas, una mujer con, fíjate que precisamente una de las experiencias, una de las, no, de una de las, ¿cómo se dice? Una de las enseñanzas que tuve de este accidente en particular, el que te cuento de Barbary, fue que me tocó pasar mucho tiempo quieta, mucho tiempo moviéndome para aquí, moviéndome para allá, sin poder mover el cuello después de a poquitos, que si la terapia, que no sé qué. Y claro, entre un montón de medicamentos, o si no estaba dormida, me tenían una televisión encendida. Cuando abría los ojos estaba la televisión encendida. A veces me llegaban visitas. Y ay, los veía y sí, qué rico, tal. Según yo pestañeaba y cuando me daba cuenta ya se habían ido. Claro, hace como 4 horas que se habían ido. Entonces, esa experiencia de estar quieta para mí es muy desesperante. No puedo estar quieta demasiado tiempo. Entonces, es la necesidad constante de estar en movimiento. Yo no me veo como una viejita de 70 años quieta tejiendo crochet. No, no, es que solo de imaginarlo me da urticaria. No puedo Es que imaginarme. ya esa época
de los viejitos es otra diferente, ¿no? Ya, Sí, pero entonces, claro, yo me veo, claro, yo veo a una de mis tías que también está dentro de la industria y ella tiene ahora 64 años y eso es del tambo al mambo la señora porque ella de bien hace películas, pero ella es em, costume maker. Entonces, y ella trabaja en las grandes ligas. Te hablo de Wonder Woman, de Superman, de Aladino. Ella trabaja en las grandes ligas y la veo todavía trotando para aquí, para allá, de país al otro, haciendo su trabajo. Y digo, no, yo fácil llego a esos 70 en esa. Yo quiero así. Entonces me veo en esta, ¿no? El salto específico al rol que estoy haciendo, bueno, imagínate que mi rol específico es Forward Planning and Associate Producer de A Place in the Sun. Y, y con esto viene un trabajo durísimo de 9 y 10, bueno, este año serán 10 shows por semana, en donde tenemos que sacar 120 programas de A Place in the Sun, y la primicia será que viene un spin-off del show, en donde tenemos que sacar otros 40 shows al año. Entonces, es un montón de trabajo. Y créeme que estoy ocupada un montón de tiempo. Pero a mí de pronto llega un momento en el que me aburre la monotonía o el hecho de estar siempre haciendo lo mismo. Y aunque nunca es nunca, porque créeme que cada episodio te tiene en puntitas, porque cada episodio tiene lo suyo, eh, es esa necesidad de no desconectarme de mi comunidad, de mi gente, de las cosas que hacen. Y tengo la bendición de que las personas con las que he trabajado dentro de la comunidad me buscan o algún expertise mío en particular lo necesitan y y estoy allí y cualquier tiempo extra voy y lo hago. Y como te digo ahora, me favorece el hecho de que mi hija no necesita un babysitting o que le cambien pañales, no algo así, porque entonces sería otro cuento sería, ¿no? Pero estoy con esa posibilidad de que ahora no dependo, esa es la gracia, ya no dependo de que mi hija, dónde y cómo, cuándo iba a estar mi hija. Ahora mi hija es mi compañera, mi ayudante, mi colega, mi roommate. Y ya no tengo esa necesidad o ese desespero de cómo, cuándo y dónde, pese a que con los dos perritos que te cuento que tenemos siempre sí, es un trabajito adicional. son Pero los bueno, bebés de y casa. ya para cerrar, hemos pasado una conversación tan divina que hasta se me olvidó anunciarles a los amigos de la tertulia que estamos hablando con Angie, yo prefiero llamarme porque Angélica es así como muy largo, Angie Aguirre, productora ecuatoriana, bueno, y contándonos todas estas cosas maravillosas. Y bueno, y también se me había olvidado contarles que nosotros en la tertulia estamos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Tertulia del Martes. Estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia. Estamos en Instagram, Tertulia del Martes. Y por supuesto, en nuestra casa que nos recibe todos los martes de Express News a las 4 en punto. Y así es que, bueno, si algunos quieren mandarle mensajes a Angie, pues por favor, háganlo. Y Angie, ¿quieres compartir alguna red, a lo mejor tus fans quieran decirte algo por allí también? No, yo creo que profesionalmente la única en mis redes sociales soy muy particular. El Instagram lo utilizo para trabajo porque pues cuando estaba haciendo trabajos más variados, siempre posteaba las cosas que hago en producción específicamente. Y claro, ahora como estoy solamente con un proyecto, entre comillas, he dejado detrás, lo he dejado un poquito relegado. Pero ahora con el nuevo proyecto que precisamente del que hablábamos ayer, de Big Hearts, estoy muy entretenida con eso y ya escucharán, ¿sabes? La gente que me sigue, sobre todo que en realidad son más amigos. En mi mamá, mi hermanita, mi papá. Oh, sí, profesionalmente creo que el alcance es mucho más y por ahí. Estoy muy emocionada, como te digo, con ese proyecto por lo que significa. Es a largo plazo, es con la comunidad, es altruista, es un campo diferente en el que estoy nadando todo el tiempo en mi vida laboral, pero también hace parte ahora muy mía porque trabajo con dos personas que admiro Manuel y Liliana, y en este caso la artista Janina.
y bueno, yo estoy contenta con ello. Eh, por eso, no sé, es que por redes sociales un poquito más Bueno, fácil. de Ese todas es el formas, problema. Yo búsquenla, detrás de cámaras, no búsquenla, la van frente. a conseguir, la van a conseguir. Bueno, y ahora, Angie, ¿qué haces en el día a día en tu casa? ¿Cómo? Porque tienes toda esa faceta muy profesional, pero igual te tienes que levantar en la mañana. ¿Cómo son tus mañanas? Dices que cocinabas, que te gusta cocinar. Hombre, no, no me gusta, ese es el problema, que he cambiado muchísimo mi forma de alimentarme y con el tiempo he ido aprendiendo lo que está bien, lo que está mal, lo que le, bueno, de hecho, no lo que está bien, lo que está mal, lo que le sirve y lo que no a mi cuerpo, cómo me recibe ciertas cosas mi cuerpo. Entonces, en cuanto a la comida, tengo que ser muy cuidadosa porque soy gluten free, dairy free, bueno, sabes, son como estas restricciones. Aburrida. Las restricciones que si regreso acá a mi país, no sé qué voy a comer porque estoy en problemas. Quinoa y ya. Sí, quinoa y se acabó. Y granos. No, mentira. Es que vegetariana tampoco, pero por ejemplo, pescatariana sí en su mayoría, como mucho, mucho pescado, pero pollito de vez en cuando también. Y lo que no como es carnes rojas, por ejemplo. Mm. Entonces, claro, la cocina tiene que ver mucho con eso, de cómo lo preparo, de qué me alejo. Y eso es una cosa que no siempre puedes conseguir en la calle. Muy complicado comer en la calle cuando tienes restricciones Claro, así. Es cierto que hoy en día ya tienes muchas, muchas opciones, pero sí. entonces por ahí va la cocina. Mi día a día en realidad depende de los días que trabajo desde casa porque tengo la ventaja de poder trabajar desde casa. Quizás esos son los días más ocupados, porque me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana, muy temprano, bueno, muy temprano para ahora. Me levanto tipo 7, 7 y media a veces, a que tarde, y el hecho de que estoy aquí, eso hace que desde que me levanto estoy en el teléfono con alguien, porque el programa se hace en España, en Italia, en Francia, en Grecia, en Suiza, perdón, en Turquía, Ay, yo este, quiero ir. Estaba en muchos lugares, entonces, aunque a veces me toca viajar y hacer algún show en vivo, porque algo, a mí, algún episodio no en vivo, alguno de los episodios, filmaron los episodios, para mí es mucho más trabajo, entonces sí que prefiero quedarme hacer las cosas desde acá, porque si voy y hago un episodio en campo, en el campo, como decíamos ayer, que me estaba creyendo que es que en la calle, no, no en la calle, en el Trabajo de campo. campo. Exactamente. Si hoy hago trabajo de campo, me queda más duro porque, claro, estoy haciendo un programa literalmente donde quiera que sea, pero mis otros 8 shows están rodando, entonces no puedo dejarlos tampoco. Entonces mi trabajo no cambia, sigue siendo el mismo, esté donde esté y se sume la cantidad de trabajo que se tenga que sumar. Entonces, produciendo haciendo trabajo de campo es mucho más duro porque te encargas de los pequeños detalles que desde acá, desde un asiento ejecutivo, pues no lo ves realmente, ¿no? Interesante. Bueno, y ahora, ya para cerrar, cuéntanos tu casita. Por ahí no te he dado tiempo ni siquiera para tomarte un poquito de tu café o de tu No, no, té. sí me he tomado, sí me he tomado. Míralo, cuéntanos de esa tacita, muéstrala. Es la tacita de mi sobrino, pero es la más grande de la casa, dicen de Boss. Bueno, y yo decía, tú eres la voz, ¿no? Ah, sí, bueno, entre comillas, sí, sí. Eh, ¿qué me preguntabas, perdona? Eso de la tacita. La tacita. La tacita, sí, es de la más grande que hay. Ojalá viniera yo con un jarro de litro para que ¿Tomas me café, té? ¿Qué tomas? té en su mayoría té, no, y no siquiera té inglés. Normalmente hago una mezcla entre hierbas y tengo menta, y ginger. Soy fanática del ginger, tomo muchísimo ginger con un poquito de miel. Mm. Eso casi siempre. El café lo dejé hace ya un par de años y a veces que me provoca y a veces me hace agua la boca por un cabecito y me lo tomo, pues me patea el estómago. Después Bueno. sí, ya con estómago viejita ya no hay mucho que hacer, pero Bueno, y ya para despedir, un mensaje para la comunidad, después de toda esta experiencia de vida, ¿qué le dirías tú a tanta gente que sigue tus pasos?
Tanta gente que sigue mis pasos, wow. ¿Mm? Yo soy una. Muchas gracias. Que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar. No, no existe such thing as estoy muy vieja, ya no vas. Eh, Hice carrera, reempecé carrera, como te digo, a estudiar otra vez a los 38 años. Terminé hace apenas un año terminando la maestría y con una hija grande a cuestas, con dos perros al lado, con muchas vicisitudes, muchas cosas. Nadie dice que es fácil, ¿eh? Pero se puede. Se aprende y se va para adelante. El aprender creo que es una de las riquezas que un ser humano adquiere y se van contigo. Que el dinero en algún punto, el dinero va y viene, pero lo que aprendes, tus vivencias, tus experiencias son tuyas y eso vale muchísimo. Fantástico. Entonces, Oye, qué lindo, qué lindo. Desde aquí un gran abrazo y un feliz de haber compartido esta tertulia tan bonita con Angie Aguirre, a quien conocemos hace rato, pero bueno, a veces precisamente en estas correrías no nos damos el tiempo para compartir. Y eso es esta pues tertulia. muchas gracias por este espacio. Creo que facilita el hecho de que estamos en Zoom y que trabajamos ahora, hoy en día trabajamos mucho así y me ha permitido un poco más abrirme de esta forma, aunque yo sí sé que soy habladora, pero, pero sabes, es como, es más complicado cuando tienes una cámara enfrente directamente. Yo es que me pongo una tonta con cámara enfrente. Definitivamente soy más de behind scene. Bueno, feliz y bueno, y a nuestros amigos de la tertulia, les damos también las gracias por compartir este día y nos vemos la próxima semana en otra tertulia.